Buenos días. Sí, doctora. Buenos días, doctora. ¿Ya entraron los participantes del último grupo? Bom dia, doutora. Somos do grupo 2, sim? ¿Será que podemos empezar, por favor? Claro. Doutora, uma pergunta. Sí, Eu posso apresentar com o Marcelo? claro que sí. Todo el Tá. grupo puede presentar con él, no hay problema. Sim, posso compartilhar? Sí, ya está habilitado. Já. Se vê, doutora? Sí, se ve muy bien. Então, nós somos o grupo 2 e apresento hoje dia eu, Shirley e Marcelo Nogueira. Hablaremos de TDAH. Empecemos com as diferenças entre síndrome, transtorno e enfermidade. A enfermidade é um processo que afeta os seres vivos ao produzir-se uma alteração no seu estado de saúde. A síndrome é um conjunto de sintomas ou signos conhecidos cuja origem é desconhecida. E transtorno é uma descrição de uma série de sintomas, ações ou comportamento. Ou seja, em transtorno se inverte a ordem regular de algo e se há uma perturbação do sentido ou da conduta de alguém. Que é TDAH? É uma afecção crônica que afeta milhões de ninhos e a menudo continua na idade adulta. É um transtorno por déficit de atenção com ou sem hiperatividade e é um transtorno neurobiológico que mais comumente se inicia na infância. Está caracterizado por dificuldades como hiperatividade, impulsividade e la inatenção. Os sintomas, que são hiperatividade, desorganização, agitação, falta de atenção, impulsividade, começam antes dos 12 anos de idade e em alguns ninhos se notam a partir dos 3 anos. Esses sintomas podem ser leves, moderados ou graves e podem continuar até a idade adulta. O transtorno de déficit de atenção ocorre com mais frequência nos homens do que em las mulheres e os comportamentos podem ser diferentes em ambos. Por exemplo, os ninhos tendem a ser mais hiperativos e as ninhas podem ter mais déficit de atenção, né? Ser menos atentas. Existem 3 subtipos de TDAH. A falta de atenção predominante, quando os ninhos têm esse tipo de TDAH, eles têm dificuldade para prestar atenção, se distraem com facilidade, mas não são impulsivos e nem hiperativos. E às vezes se denomina de maneira não oficial apenas como transtorno de déficit de atenção. A conduta hiperativa impulsiva predominante. Aqui os ninhos tendem a apresentar sintomas de hiperatividade e sentem a necessidade de se mover constantemente. Também tem dificuldade para controlar os seus impulsos. E, no geral, não tem a déficit de atenção. E o combinado. No combinado, os ninhos mostram problemas significativos, tanto de hiperatividade e impulsividade, como também da falta de atenção. E, sem embargo, podem diminuir gradualmente essa hiperatividade no decorrer da adolescência.
E aqui a gente vai conhecer algumas características da falta de atenção que se manifesta no padrão padronizado, né? Não são capazes de prestar atenção minuciosa aos detalhes ou cometem erros por descuido nos trabalhos escolares. Lhes cuesta permanecer concentrado em tarefas ou juegos. Parece não escutar, incluso quando se habla diretamente. Tem dificuldades para seguir instruções e não logra terminar as tarefas e os trabalhos escolares. Se distraem facilmente, têm problemas para organizar tarefas e atividades e se olvidam de fazer algumas atividades diárias, como as tarefas de hogar. As causas, continua Marcelo? Buenos dias. Bom, as causas são, aunque a causa exata de TDAH não está clara. As investigações continuam. Os fatores que podem estar involucrados no desenvolvimento do TDAH incluem a genética, o meio ambiente e problemas com o sistema nervoso central em momentos clave do desenvolvimento. Afecções coexistentes. TDAH não causa outros problemas psicológicos ou desenvolvimento. Sin embargo, os niños com TDAH são mais propensos que outros a ter afecções como transtorno de oposição desafiante, transtorno de ansiedade, transtorno de conduta, transtorno de estado de ânimo, transtorno de desregulação disruptiva de estado de ânimo, transtorno de espectro autista, discapacidade de aprendizagem, tique nervoso, síndrome de Tourette, transtornos por abuso de substâncias. E tem outros também, né, como transtorno da oposição desafiante, que geralmente ela é definida como um padrão de comportamento negativo e bem hostil às figuras de autoridade. E também está muito relacionada a esse transtorno de ansiedade, que nem eu disse, que pode causar preocupação e nervosismo, agrumadores, né? Incluem transtorno obsessivo, compulsivo. E também a discapacidades de aprendizagem, que inclui problemas com a leitura, escrita, né? Compreensão e comunicação também. A prevenção. Para ajudar a reduzir o risco de que teu filho padeça de TDAH, durante o embaraço, evitar qualquer coisa que possa danar o desenvolvimento fetal. Por exemplo, não consumir bebidas com álcool, né? Fumar cigarrilhos, drogas, enfim, várias situações que podem, né, agravar o desenvolvimento, né, na fase do desenvolvimento. Proteger o teu filho da exposição a contaminantes, inclui o humo, né, substâncias químicas como tinturas, pinturas. Limita o tempo frente às pantalhas também, aunque todavia não se pode ser prudente, né? Os niños evitem a exposição excessiva. Então, não deixar o erro muito a games e pantalhas, ficar só nisso, né? O próximo. Bom, o diagnóstico. Não há uma prova específica para o TDAH, mas é provável que a tarefa de diagnosticar inclua o seguinte: exame médico, entrevista do questionário, recopilação de informação. Critérios para o TDAH, diagnóstico, estatística manual of disorders. A escala de qualificação de TDAH, aí vem logo o tratamento, né? Os tratamentos estándares para o TDAH nos niños incluem medicamentos psicoestimulantes ou não, depende. Terapia condutal, assessoramento e serviços educativos, intervenção psicológica. Esses tratamentos podem aliviar muitos dos sintomas do TDAH, mas não curam. Pode levar um tempo determinar que funciona melhor para o teu erro.
Então, esse tratamento deve ser feito logo no início, né? Quando se percebe os sintomas, principalmente essa falta de atenção ou hiperatividade do ninho, para que não se agrave, né? E para que possa controlar. Não tem uma cura, mas que possa não se agravar mais ainda, né? E então esse tratamento deve ser também individualizado por um especialista ou um grupo especializado em função das características sintomáticas e as circunstâncias que rodeiam, né, este caso. E é só, graças. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Ustedes sabían que Will Smith tenía TDAH? ¿Lo que tuvo? ¿Lo que tiene? ¿Sabían o no sabían? Como, doutora? Will Smith, ¿se ubican quién es Will Smith? Ah, sim, ¿no? o ator. No. Que él tenía Yo no TDAH. sabía. Entonces hay niños así o personas así que tienen estos trastornos. Y bueno, hay que potenciar en algunos casos, ¿no? Él tenía este déficit de atención, es hiperactividad. Si ven el príncipe del rap, por ejemplo, la hiperactividad que él tiene, pero lo pudo canalizar hacia algo que él pudo sacar provecho, Sim, ¿no? é Es su verdade. característica de él y bueno, le fue bien. Entonces, y así se puede ir viendo y valorando en cada niño, ¿no? Este trastorno, ver qué es lo que está pasando, analizando. Doctora, Es muy importante por eso. ¿Sí? un niño con TDAH puede tener Sí. una vida normal, ¿no? Claro, perfectamente normal, solamente que los papás tienen que estar atentos y a veces el papá no está atento. O los maestros tienen que también ver esa parte, ¿no? Y si no, el médico pediatra, cómo le está yendo, a veces están en bajas las calificaciones, pero no es porque el niño no sea inteligente, solo que se distrae. No hay que hacer la valoración psicológica. Ver, han visto, hay muchas enfermedades, muchas patologías que tenemos que tener en cuenta que existen, ¿sí? Que con un diagnóstico adecuado y potenciando las capacidades que tengan nuestros niños, nuestros mismos hijos pueden ser así. Y muchos de ustedes seguramente son así, ¿no? Por eso también a algunos se les ha ocurrido estudiar medicina. Entonces, hay que saber diagnosticar. A eso me voy, ¿sí? No es solamente ir al médico o llevar al niño al médico o a la persona porque tenga algo físico. La enfermedad no es solo eso, también en la parte mental, ¿no? Eso veía que en Corea del Sur, por ejemplo, a los niños les hacen valoraciones médicas y también psicológicas, psicopedagógicas. Cuidan tanto su cuerpo como su mente. Y eso tenemos que tener en cuenta con nuestros pacientes. No puede que su mente esté mal, que algo esté pasando. Y tener las armas necesarias como médico general, primero para poder sospechar, para poder detectar, estar atentos, alertas de que sí puede haber problemas de tantas funciones mentales que hemos llevado. Entonces, ver qué puede estar pasando y saber referir al especialista adecuado, al psicólogo, al psiquiatra. ¿No? Es lo importante de esta materia, que se les quede eso, por favor, que cuando sean médicos no sean solamente médicos clínicos, físicos. No se olviden de la mente, no se olviden de que puede estar pasando algo ahí arriba. Y eso es suficiente para que nuestro paciente esté bien o esté mal. ¿Ya? Entonces, el grupo ya no va a exponer nada más, ¿no? Só o que faltava era esto, doutora. Ya. Entonces Gracias. vamos a ustedes. Ayer veíamos lo que era historia clínica, historia clínica normal. Les pasé un video de lo que es una historia clínica normal. Aquí vamos a ir viendo una historia clínica psiquiátrica y el examen mental. ¿Sí? ¿Qué partes se acuerdan del video de ayer? O cuando van a un médico, ¿qué les preguntan? A ver, vamos a partir de donde ustedes saben. ¿Qué es lo que les preguntan cuando van al médico como pacientes? ¿Qué
qué dolores tiene, si ha tenido complicaciones anteriormente. Motivo de consulta. ¿Perdón? Motivo de consulta. El motivo de consulta, ¿por qué viene? Pero antes de eso también nos pregunta, ¿no? Tenemos que pasar por la parte estadística. Tenemos que presentar nuestro carnet, si estamos afiliados, si es particular. Tenemos que dejar siempre el nombre, el apellido, la edad, el sexo, el estado civil, la escolaridad. ¿A qué nos dedicamos? ¿Será importante dejar a qué nos ocupamos? Ustedes son estudiantes de medicina y después van a ir a rotar como estudiantes de medicina al hospital. ¿Será importante esto? ¿De dónde venimos? ¿Dónde vivimos? ¿Sí? Sim, sim, porque em Cochabamba, em la saúde pública, passamos que em Cochabamba temos muito caso de infecção por bactérias, por salmonelas. Então, é importante saber. Ya. Fuente de la historia. A veces va el niño con la mamá o va la niña de 13 años con la mamá y no le deja hablar a la hija, ¿no? Y la mamá es la que habla. Y es importante algunas cosas que tiene que responder la hija, ¿no? Hay que ver también el grado de confiabilidad de la persona que nos está dando la historia clínica. Y esto hay que, en algún momento tenemos que valorar si es que el paciente llega inconsciente, llega a la emergencia. Tenemos que ver el grado de confiabilidad de quién trae al paciente, quién nos va a ayudar a llenar la historia clínica. Sí, pero es muy importante, tanto en la parte de auditoría médica, el nombre y apellido completo, la edad, el sexo, estado civil. No es solamente, chicos, agarrar y fijarse el carnet de identidad, dice sexo femenino y había sido masculino, porque ahora se cambian de sexo si quieren, ¿no? Mediante la ley. Entonces, en cualquier lado tenemos que ver y tenemos que verificar, porque puede que la persona se sienta hombre y es mujer. ¿Por qué? Porque así se cambie en la parte legal y todo. Igual tiene próstata y sigue siendo hombre, ¿no? Igual tiene ovarios y sigue siendo mujer, tiene útero, igual puede tener cáncer de cervix. Entonces, tenemos que ir más allá. ¿Sí? Anotar todo eso, si tiene o qué problemas tiene en la parte estadística. ¿Sí? La procedencia, de dónde viene, dónde vive, el grado de escolaridad. Estado civil también es muy importante, porque imagínense que sea un paciente VIH. Necesitamos saber con quién está casado. Y si no está casado, tiene 45 años, sigue soltero, o sea, también nos llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con este paciente? Entonces, alguien dijo motivo de consulta. Sí, el motivo de consulta es muy importante. ¿Ya? ¿Qué partes más tenía la historia clínica de ayer? Antecedentes. Ya, antecedentes. Aparte, Amnésia de sistemas parados. eso va después, ¿sí? En una historia clínica puede ser Alergias. primero, perdón, alergias, eso va dentro de antecedentes. La situación basal del paciente. Ya, ¿cómo está ahorita mi paciente? ¿Y eso qué se llamaría? El estado previo de su capacidad psicológica. No, estamos hablando de una historia clínica normal. Su estilo de vida. Ya, esos son antecedentes personales. A ver, quiero que ustedes se pongan de pacientes, ¿sí? Cuando van al médico ya pasaron por estadísticas y anotaron todo en el sistema. Ustedes entran al médico, ¿qué es lo que les preguntan? ¿Cómo está? ¿A qué ha venido? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Sí? Eso ya me han dicho. Está muy bien. ¿A qué? Porque yo voy por algo específicamente al doctor. Me duele el dedo, me duele el pie, me duele el brazo, o vine a mi control, o vine por una vacuna.
¿sí? Y todo eso se tiene que resumir en la enfermedad actual. El motivo de consulta, y ahí anotan por qué vino, porque le duele la cabeza, ¿sí? ¿Y qué decían ayer? Señora de 70 años con dolor de cabeza. No teníamos que anotar un poco más completo lo que es motivo de consulta. Enfermedad actual. Acá nos está poniendo, por ejemplo, enfermedad actual, un lenguaje sencillo, preguntas ordenadas, circunstancias precipitantes, desempeño y funcionamiento. Y en la enfermedad actual tenemos que anotar ¿qué es la enfermedad actual para ustedes? En el estado en el que se encuentra justo en ese momento. Exacto. Los síntomas que Entonces, presenta. todo esto se refiere a anamnesis, motivo de consulta, enfermedad actual. ¿Sí? El inicio de los síntomas. ¿Sí? ¿Cómo ha empezado? ¿Ha sido rápido? ¿Ha sido de golpe? ¿Cómo ha sido? ¿Tiene algo, o se acompaña con algo más? ¿Ha pasado esto alguna vez antes? ¿Ha tomado algún tratamiento para esto? ¿Se ha hospitalizado? ¿Ha mejorado? ¿Sí? Entonces, esto se resume en un cuadro de más o menos 5 días de evolución, caracterizado por presentar, qué sé yo, dolor de cabeza, cefalea constante, episodios de cefalea constantes, acompañado de vómitos con alzas térmicas no cuantificadas o cuantificadas de 37.5, con que ceden al tratamiento con paracetamol, por ejemplo. ¿Sí? Se va relatando así. Esto van a aprender mejor en semiología, pero es para que tengan una idea. Se hace una sintaxis de la enfermedad actual, ¿sí? En ese sentido. Luego vienen, y tenemos que ir preguntando en un lenguaje sencillo, que el paciente entienda lo que le estoy preguntando. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Sí? ¿Se relaciona con algo? ¿Toma algún tratamiento? ¿Se hospitalizó? ¿Alguna vez le pasó antes? No, ¿qué más querían saber? Porque el paciente va contando. Sí, desde que me levanté el anterior martes me empecé a vomitar, luego tenía mareos, ¿no? Y nos va contando. Si son señoras mayores, nos van contando con mucho más detalle, pero tenemos que saber hacer la sintaxis de la enfermedad actual. ¿Ya? Luego vienen los antecedentes personales, ¿sí? Si es niño o adolescente, viene con la mamá o viene con el papá. Y eso tenemos que preguntar sí o sí a la mamá. ¿Qué preguntaríamos a la mamá? ¿Qué se les ocurre? Si es un niño. ¿Dónde vive? ¿Dónde nació? ¿Mm? Si tiene fiebre o tiene algo, tiene gripe o le duele algo. Ya hemos pasado la enfermedad actual. ¿Dónde vive? Sería si hay alguien en la familia con una Ya. enfermedad. Pero ¿qué nos interesa? Tenemos que ir viendo. Es una historia. ¿Qué quiere decir historia? Que es desde que comienza. ¿Y quién sabe la vida de un individuo desde que comienza? Solo sabe nuestra mamá. ¿Sí? O la persona que está a cargo de nosotros. ¿Y qué es lo que ha pasado con nosotros? El embarazo. ¿Cómo ha sido el embarazo de este niño, por ejemplo? ¿Sí? El embarazo. ¿Ha sido por parto? ¿Ha sido cesárea? ¿Ha sido niño prematuro? Porque no es lo mismo un niño prematuro que un niño que nace por un parto normal o un niño que nace por una cesárea y le dio ictericia y pasó por otras cosas. Entonces, si se dan cuenta, hay que ver todo desde el comienzo. Algo ha pasado, ¿sí? Tenemos que ir anotando. Nació por parto, si tuvo complicaciones al nacer esa persona, sí, resulta que el interno que estaba teniendo el parto lo hizo caer de cabeza. Bueno, tenemos que anotar eso, ¿sí? Tuvo problemas a la medida que va creciendo, tuvo las vacunas, tuvo, ¿qué edad tenía la mamá cuando tuvo al bebé? No, la mamá tenía 15 años, ¿sí?
Después, en el desarrollo del bebé, cómo ha ido creciendo el bebé. ¿Ha sido estimulado? ¿No ha sido estimulado? ¿Cómo ha ido creciendo ese bebé por una mamá de 16, 17 años? ¿Será que afecta? Con todo lo que hemos estudiado nosotros hasta este momento. Sí. Afecta, ¿no? ¿Cómo está el desarrollo del niño, el desarrollo psicomotriz? ¿A qué edad levantó la cabeza? No, la mamá nunca lo alzaba ni se dio cuenta. Se sienta, camina, tiene 1 año y medio y no camina. Y ya tiene 2 años y medio y no tiene control de esfínteres, o sí, pero no le cambian seguido, ¿me entienden? Todas esas cosas nos puede decir la mamá, o nosotros podemos detectar. Y ese pacientito, ¿cómo estará? ¿Estará siendo estimulado? ¿Estará desarrollando correctamente? No es lo mismo que me venga una mamá de 28, 30 años o de 25 años y que al bebé lo haya tenido de mejor manera, ¿no? Que haya tenido una buena alimentación, que haya tenido una cesárea programada, sin problemas, el desarrollo psicomotriz adecuado a la edad. Lo deja en la guardería, sí, pero porque trabaja, pero igual el bebé ya se sienta, camina a la edad que corresponde, ya controla esfínteres. ¿Cómo es la alimentación? ¿Le dio el seno materno o le dio el biberón? ¿Sí? ¿Cómo han sido sus primeros fonemas? O sea, ¿cómo ha ido hablando ese bebé? Porque hay niños, si se dan cuenta, de jovencitas que no hablan. Porque es una niña con otro niño. Es otro adolescente, está pasando por otra edad. ¿Creen que va a cuidar de la misma manera que alguien que ya es maduro? Ustedes han visto esas etapas, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, igual, si no es un niño, cuando nosotros vamos a la consulta, ¿qué nos preguntan? ¿Qué les preguntan a ustedes? La primera vez que han ido a un médico. Es un médico nuevo. Tuvieron antes de ir cita con el endocrinólogo, por ejemplo. Antecedentes personales. Uno ya no se acuerda, no si ha nacido por parto, por cesárea, pero sí nos preguntan los antecedentes alérgicos. ¿Sí? En la familia hay antecedentes de diabetes, hay antecedentes de cáncer, hay antecedentes de alergia. ¿Están vivos los padres? ¿Tiene hermanos? ¿Sus hermanos tienen alguna enfermedad? ¿Sí? Esos son nuestros antecedentes personales. Y también, o sea, se juntan antecedentes personales y patológicos personales. Sí, alguna vez me he caído de las escaleras y he tenido un TEC y desde esa vez convulsiono, por ejemplo, ¿sí? ¿Consume sustancias? Sí, alguna vez tomo café, también consumo tabaco y también ocasionalmente cuando voy a alguna fiesta bebo. O puede ser un paciente que constantemente cada fin de semana tiene que buscarse una fiesta y consumir alcohol. ¿Y hasta qué grado, hasta qué punto usted toma? No es hasta que pierda la conciencia. Entonces, todo eso tenemos que ir anotando, ¿sí? En lo que es antecedentes personales. Acá nos ponen, en la historia personal dice residencia, sí, esto va a estar dentro de los datos estadísticos. Comunidad donde se halla la residencia, pertenencia a los grupos. Personas con las que vive, ¿con quiénes vive? Vivo solo, no vivo con nadie, o vivo con mi familia, vivo con mi mamá, mi papá, o sea, no es una persona que vive independientemente sola, o vivo con mi esposa, mis hijos. Hábitos sociales, ¿cuáles son sus hábitos sociales? Trabaja, estudia, sale los fines de semana. Ocupación, soy albañil, o soy profesor de escuela, o soy médico, soy estudiante. Condición económica y seguridad. ¿En relación a qué está esto? Por ejemplo, el tipo de asegurado que es, ¿no? Si está asegurado o si es en la parte privada también, ¿no? La condición económica y si hace sus controles, sus cuidados. Actitudes ante la situación actual de la vida. Por ejemplo, ¿qué actitudes está tomando ante la pandemia, por ejemplo? Y todos estos datos tenemos que ir recabando. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, doctora.
Entonces, también anotar antecedentes patológicos familiares, como ya dijimos, ¿sí? Lo referido en personas en relación a papás, hermanos, abuelos, hijos. Y si es mujer, ¿será que hay alguna variación? Sí, hay una variación. Vienen los antecedentes ginecobstétricos, ¿sí? Gestas, paras, abortos, cesáreas. Gestas, ¿cuántas veces embarazado? Una jovencita de 25, sí, 7 veces me he embarazado, pero he tenido 6 abortos y un parto. O he tenido un parto, 2 cesáreas, 3 abortos, no sé. Pero tenemos que decir correctamente, las mujercitas tenemos que dar esa información a nuestro médico y tiene que estar anotado. Si es mujer y no tiene estos antecedentes, no está completa la historia clínica. Ya esto que se les quede. La mujer sí o sí tiene que tener sus antecedentes ginecobstétricos. Dentro de eso, ¿qué tienen las mujeres? La menarquía, la menopausia, ¿sí? Y la planificación familiar. Si no tienen, tenemos que guiar también. Sí, menarquía. Me ven a los 12, 11, 12, 13, a los 9. Hoy en día hay mucho problema de pubertad precoz. Nuestras niñas, la causa no está todavía siendo identificada, pero les está viniendo a los 9, a los 10, a los 11 años. Entonces está más complicado, ¿no? Menopausia. Hay más problemas también con la menopausia, porque hay mucho consumo de anticonceptivos. Entonces tenemos que saber ubicar la menarquía, la menopausia y tenemos que colaborar también con la planificación familiar que tiene esa mujer, ¿no? Para que se empodere un poco más y diga, sí, puede hacer planificación familiar. Y es de ella la planificación familiar. ¿No? Ella tiene que planificar cuántos hijos va a querer tener, no cuántos quiere que su marido que ella tenga. ¿No? Se le tiene que guiar a la persona, a la mujer. Luego, antecedentes de enseñanza, aprendizaje, vida escolar. Entonces, esto ya es en la parte de la personalidad, ¿sí? Hay una parte que dice examen mental. La evaluación determina la evaluación, la salud mental positiva o negativa, ¿sí? El examen mental. Y ahí tenemos la inteligencia, las satisfacciones, las habilidades especiales, los hábitos y empleo del tiempo, estado de ánimo habitual, hábitos y empleo del tiempo en estado de ánimo, rasgos dominantes, relaciones con otras personas, objetivos, aspiraciones, ideales. Entonces, cuando ya es una historia clínica de salud mental, tenemos que ir preguntando esto. ¿Cómo es la personalidad de esta persona? ¿Cuáles son los objetivos y aspiraciones? Por ejemplo, ustedes, y digo todos, tienen un objetivo y una aspiración muy grande, ser médicos. Personalmente es algo muy loable, ¿no? ¿Cómo es la relación con otras personas? Son personas que quieren ayudar a otros, entonces también, o sea, es otro estilo, ¿me entienden? Rasgos dominantes, estado de ánimo habitual. ¿Cómo está el estado de ánimo habitual? Está depresivo, está alegre. Y esto es hablando, ¿no? Tenemos que ir anotando cómo están rasgos dominantes. La situación social, cultural y económica de la familia, en la historia de cada miembro significativo. Sí, mi mamá tuvo Alzheimer, por ejemplo. Sí, tenemos que ir viendo en relación a la parte mental también, si es que alguno de nuestros familiares, sí, tengo un primo que tiene convulsiones. En algún momento sus papás lo han llevado y está con el neurólogo y toma carbamazepina, por eso es que él no toma nada de alcohol, ¿no? A veces siempre nos llega esa información, ¿no? La historia de cada miembro familiar significativo. Pues si es mi primo, ¿será directo? No tanto, puede que haya pasado algo con ese niño, pero si es mi hermano o si es mi mamá, es algo más directo. Sí, mi mamá presentó su síndrome bipolar, por ejemplo. Situación social, cultural y económica de la familia. Dependerá, tendrá que ver esta parte dentro de las enfermedades que ustedes han visto. ¿Será que importa la situación social, cultural y económica? Sí. Sí, influye, ¿no? Entonces también tenemos que tratar de averiguar todo eso, ¿no? Cómo es, en qué trabaja la señora,
no tiene un local en donde hay bailarinas, no sé, ustedes ya van a ir viendo esto, no van a ir inspeccionando. La estructura familiar. ¿Es importante la estructura familiar? Sí, Sí, doctora. Es importante, ¿no? Cómo está formada. No es una persona sola, vive sola desde los 16 años, sus padres murieron, nunca tuvo hermanos, ha terminado de criarse en un internado. Entonces, ¿qué estructura familiar va a tener ella? Porque es diferente la que uno puede brindar. A veces las carencias que uno tiene hace que nosotros demos otra cosa a nuestras familias, ¿no? Queremos dar lo que no hemos tenido. Entonces, pero ¿con qué estructura familiar ella se ha formado? Valores y hábitos sociales del grupo familiar. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores y hábitos sociales del grupo familiar? Y aquí me atrevo a decir, por ejemplo, hábitos sociales del grupo familiar. Hay familias enteras que no han usado un solo barbijo en esta pandemia. ¿Sí? Hay grupos sociales que han bloqueado y no han creído en el COVID. ¿Influye? Sí, influye. Ustedes como personal de salud están con otros hábitos sociales, ¿no? Porque tienen otro tipo de perspectiva, de conocimiento. Entonces, para que se den cuenta, acá también influye bastante esto. ¿Con quién estamos hablando? ¿A quién estamos tratando? ¿Y cómo voy a hacer para que me entienda lo que tiene? Las relaciones interpersonales de sus miembros y con el paciente. ¿Cómo se lleva ella en su ámbito de trabajo, por ejemplo? Entonces, acá dice, la entrevista debe ser privada. ¿Sí? No podría estar. Si es niño, bueno, tiene que estar la mamá. Y en algún momento les van a decir el psicólogo o ustedes, si le hacen un test al niño, tiene que entrar y dibujar solito. O el psicólogo nos dice, déjelo una horita. Yo lo voy a evaluar al niño. Sí, pero esto ya es cuando es más especializado. Cuando somos médicos generales, tenemos que tener en cuenta esto, pero puede estar la mamá, ¿sí? Ahora, si es solo no es de pareja, es solo para la mujer o solamente para el varón o para la persona, la entrevista debe ser privada. El acercamiento al paciente debe ser amigable, pero con naturalidad, lo más natural posible, ¿sí? Tacto, gentileza, determinar respuestas psicológicas y psicopatológicas más o menos individualizadas hacia esa persona. Entonces tenemos que ir escribiendo también lo que vamos anotando, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es el examen mental, hay una evaluación donde se determina la salud mental positiva o negativa. ¿Sí? ¿Qué tenemos que evaluar acá? Dice, importa más la habilidad del examinador para adaptarse al paciente en la situación creada por la sintomatología o enfermedad de este.